Bienvenidos a La Tía Política, donde destapamos la realidad sin filtros. Hoy, viernes 20 de marzo, hablaremos del Culiacanazo 2.0, donde la Marina detiene a Mónica La Mayita Zambada Niebla, hija de El Mayo, en El Álamo, o El Salado, pero la suelta tras presión de pobladores y sin orden de aprehensión. Al mismo tiempo, en Cuernavaca, el senador morenista Víctor Mercado Salgado presume mansión de lujo valorada en 40 millones de pesos en un club de golf exclusivo. Ya es costumbre, ¿no? Ya suena uno tras otro, tras otro. Es un estado que retrocede ante el narco, pero políticos que acumulan fortunas. En México estamos viendo hoy dos escenas al mismo tiempo. En una, el Estado se dobla frente al crimen. En la otra, el poder político vive como élite. Se blinda, te vigila y se enriquece. Eso es a lo que le llaman cuarta transformación. Hoy yo le voy a llamar como es. Un Estado que no controla el territorio, pero que sí quiere controlar tu bolsillo, tus datos y hasta por dónde manejas. Vamos por partes. Lo que pasó en Culiacán ya tiene nombre. Culiacanazo 2.0. No es copia exacta del de 2019, pero se le parece bastante. Otra vez Culiacán, otra vez una captura, otra vez presión en el campo y otra vez una liberación. Lo que pasó en Culiacán no es un malentendido operativo. Es un manual de cómo se dobla el Estado mexicano cuando se topa con ciertos apellidos. Desde las 4:30 de la mañana, la Marina y la Secretaría de Seguridad montaron un despliegue enorme en El Álamo, Sindicatura del Salado, al sur de Culiacán, la tierra del Mayo Zambada. 3 helicópteros sobrevolaron la zona, marinos por tierra cateaban domicilios ligados a la familia, convoys entrando a una finca familiar. Todo eso no se organiza en 5 minutos ni es un simple resguardo. En todo este contexto es detenida o retenida, como ahora quieren decir, Mónica Zambada Niebla. La versión oficial intenta minimizar el hecho, que solo la sacaron del lugar para protegerla, que estuvo bajo custodia mientras verificaban su situación jurídica, que no hay cargos penales en su contra ni aquí ni en Estados Unidos, y que su inclusión en la lista OFAC es puramente administrativa. Pero la película en el terreno fue otra. Hay testigos que hablan de pobladores congregándose muy rápido, rodeando a las fuerzas federales, reclamando, grabando con el celular, increpando a los marinos. Reportaron forcejeos, uso de gas lacrimógeno, advertencias de que suéltenla ya. El helicóptero que la lleva no se dirige a un penal ni a un cuartel de alta seguridad. Termina en un predio cercano donde permanece más de 1 hora hasta que mágicamente, después de revisar su estatus, se la entregan de vuelta a su familia. Si no estaba detenida, ¿por qué el operativo arrancó de madrugada con cateos, helicópteros y armas largas? Si era solo una persona a resguardar, ¿por qué la suben a un helicóptero y la aíslan más de 1 hora, mientras afuera la gente grita y presiona? Si todo fue estrictamente legal, ¿por qué el propio Gabinete de Seguridad negó primero la detención y luego admitió que sí la tuvieron bajo custodia? Aquí es donde Culiacán 2026 se conecta con Culiacán 2019. En el primer Culiacanazo, el gobierno nos explicó que la operación contra Ovidio Guzmán salió mal por mala planeación. Entraron sin orden de cateo, el grupo actuó de manera precipitada, no midieron consecuencias
y frente a los bloqueos, las balaceras y la toma de militares, decidieron retirarse para salvar sus vidas. La cronología de aquel día es conocida. A las 15:45, el Gabinete de Seguridad le informa al presidente. Minutos después, hombres armados empiezan a rodear a los militares. A las 5 de la tarde ya hay agresiones y fugas en penales. A las 6 y fracción, el gobierno decide replegarse. Y al final, Ovidio sale libre mientras la ciudad queda en shock. Hoy no hubo una ciudad entera incendiada, ni fugas masivas de reos, videos de soldados retenidos en casetas. Pero sí hubo una constante. El Estado vuelve a entrar en un territorio controlado por el cártel de Sinaloa, monta un vistoso operativo, logra su objetivo táctico, localizar y someter a la hija del líder, y luego ante la presión social y el cálculo político, se repliega. En 2019 dijeron, nos retiramos para proteger vidas. En 2026 dicen, no fue detención, fue custodia temporal. La frase cambia, pero la justificación se sofistica. Y el mensaje para el territorio es el mismo. Aquí el que pone las reglas no siempre es el Estado. Y ese mensaje no solo lo escuchan en el Álamo, lo escuchan todas las organizaciones criminales que ven que con suficiente presión y suficientes bloqueos, suficientes pobladores rodeando tropas, con eso el gobierno puede recular. Por eso no es exagerado hablar de un Culiacanazo 2.0, no por el número de balazos, sino por la señal política. La ley se aplica hasta que toca cierto nivel del organigrama del narco. De ahí para arriba, todo se vuelve resguardo, falta de orden y revisión de estatus. Mientras que en Sinaloa el gobierno se quiebra ante la presión, en otro punto del mapa la prioridad es otra. La narcopresidente Sheinbaum acaba de confirmar el envío de un nuevo buque con suministros a la dictadura cubana. Se trata del buque Papaloapan, que zarpa de Veracruz con ayuda humanitaria rumbo a Cuba. Es el cuarto envío de este tipo desde que empezó el año. En un país donde hay hospitales sin medicinas, faltan recursos para seguridad y protección civil, la prioridad es bien clara: sostener a un régimen autoritario en el Caribe. Aquí el Estado se arrodilla ante el narco, pero se siente muy valiente desafiando a Washington a nombre de Cuba. Primero los pobres, sí, pero los pobres de otro país. Y si hablamos de prioridades, vámonos a Dos Bocas de nuevo. La refinería estrella del sexenio, la obra que nos vendieron como símbolo de soberanía energética. Las imágenes aéreas y los reportes locales muestran otra cosa: un derrumbe de hidrocarburo en el río Seco en Paraíso, Tabasco, pesca paralizada, turismo detenido, playas manchadas, todo después del incendio del 17 de marzo, hace unos días, donde murieron 5 trabajadores. Mientras la gente habla de ecocidio, Pemex guarda silencio. No reconoce el incidente como debería. No aclara si lo que está contaminando el agua son las famosas aguas aceitosas que se desbordaron con las lluvias. Le llaman soberanía, pero lo que sí se ve es humo, muerte y un río envenenado. El mensaje es consistente: operativos que no se sostienen, proyectos que se derraman, vidas que se pierden y nadie asume responsabilidad. Pero ahora crucemos a otro plano del poder, el de la élite que se supone que debería poner
el ejemplo. Y hablo de la Corte del Acordeón. La Suprema Corte decidió reservar por 5 años toda la información sobre el gasto de sus vehículos de lujo. 5 años de secreto. Otra vez, el argumento oficial, medidas de seguridad para el personal. En buen cristiano, no quieren que sepamos cuánto ganan y cuánto gastan en camionetas blindadas, choferes y flotillas premium. Esto no es seguridad, es vergüenza presupuestal. Sí, se blindan, pero contra la transparencia. Mientras tanto, conviene mirar nuevamente a los palacios del bienestar. Este es el otro escenario que hay en este país. No el de la gente que vive entre balaceras y operativos fallidos, sino el de los políticos que viven entre campos de golf y casas de revista. Víctor Mercado Salgado no es un millonario que heredó una empresa transnacional, es un político de carrera, exsecretario de Movilidad y Transporte de Morelos, hoy senador de Morena, parte formal de la 4T. Desde que era funcionario estatal, transportistas denunciaron corrupción en su secretaría, moches para permitir circular unidades, mordidas de cientos o hasta decenas de miles de pesos para liberar placas, persecución selectiva contra quienes no se alineaban. Hubo bloqueos en Cuernavaca, protestas de taxistas y choferes que exigían su salida y le pedían al gobernador frenar los abusos de la dependencia que él encabezaba. Años después, esas denuncias comenzaron a traducirse en investigaciones formales. La entidad superior de auditoría y fiscalización abrió expedientes por posibles irregularidades en el manejo de recursos durante su gestión. No es que nadie supiera. Los focos rojos estaban prendidos desde hacía mucho rato. Y sin embargo, este personaje no cayó en desgracia. Al contrario, ascendió a senador de la República. Y ahora, lo que salta a la vista ya no son solo las quejas de transportistas, sino la casa donde vive. No estamos hablando de una casita modesta. Estamos hablando de una residencia de lujo valuada en decenas de millones de pesos, ubicada dentro de un exclusivo club de golf en Cuernavaca, con seguridad privada, amenidades de resort y una estética que nada tiene que ver con la austeridad republicana que Morena presume. Imágenes y reportes en redes muestran la fachada de mansión, jardines amplios, arquitectura de revista, vecinos de alto poder adquisitivo. Todo esto asociado al nombre de un político que ha vivido básicamente del servicio público. Aquí es donde la narrativa de la 4T se rompe, nuevamente. Porque el discurso oficial era muy claro. Ya no habrá gobierno rico con pueblo pobre. No más casas blancas, no más excesos, no más lujos ofensivos. Suena bonito, ¿no? Pero cuando uno mira el caso de Víctor Mercado y lo coloca junto a la Casa Gris de José Ramón López Beltrán o al inventario inmobiliario de Manuel Bartlett, o junto a las otras propiedades de cualquier cuadro morenista, se ve que no están rompiendo con el viejo sistema. Lo están replicando, pero con nuevos apellidos. La diferencia es el empaque. Antes el priista clásico presumía su riqueza sin pena. Ahora el morenista intenta ocultarla detrás de un discurso de pueblo, de videos bailando en campaña, de frases contra la corrupción. Pero los números no mienten. ¿Qué sueldo público, aún sumando dietas y prestaciones, alcanza para pagar una casa de 30 o 40 millones de pesos? Las cuotas de un club de golf de lujo y el estilo de vida que eso implica, es que no es solo la casa, es el patrón. Funciones públicas donde se denuncian sobreprecios, manejo opaco de recursos, programas con poca rendición de cuentas
y luego como premio un patrimonio que se dispara. Aquí conviene hacer una pausa porque pues algunos dirán, bueno, pero es que tal vez su esposa, su primo, su amigo tienen negocios legítimos y tal vez todo eso se puede explicar. Perfecto, que lo hagan. Para eso existen las declaraciones patrimoniales. Para eso está la obligación de transparentar ingresos y bienes. El problema es que en la práctica, muchos de estos casos se esconden detrás de prestanombres, de sociedades opacas, de reservas de información o simplemente de la inacción de las autoridades de control. Y mientras la investigación camina a paso de tortuga, la mansión ahí sigue, erguida, lujosa, con la alberca brillando al sol. Es un monumento, no a la transformación, sino a la continuidad de un modelo donde el poder político es la mejor plataforma de negocios personales. Por eso es que este caso pega tanto en redes, porque no necesita mucha explicación técnica. La imagen habla por sí misma. Un senador de Morena, viviendo en una residencia de revista, en un país donde millones se parten el lomo para pagar renta. Cuando ves esa mansión al lado de la palabra bienestar, entiendes que hay dos Méxicos. El de barrio, del transporte público caro y mal regulado, del campo sin apoyos, y el México del club de golf, de los torneos de fin de semana, de los políticos que juegan 18 hoyos mientras repiten, primero los pobres. La mención de Víctor Mercado no es un accidente, es una señal. Es el recordatorio de que la austeridad de la 4T tiene límites muy claros. Aplica para ti, pero no necesariamente para ellos. Y mientras esa élite se pasea en camionetas y mansiones, el gobierno avanza en otra agenda igual de peligrosa, la del control total. La presidente con A ya adelantó el pago de gasolinas y casetas 100% digital. Nada de efectivo, todo con tarjeta o medios electrónicos. En discurso es muy atractivo modernizar al país, potenciar pagos digitales, avanzar en la digitalización de México. Pero en realidad, cada vez que cargas gasolina, una comisión se va a ir a la banca. Porque las estaciones pagan entre 2 y 3% por cada transacción. Es como si el banco se convirtiera en socio silencioso de cada litro que compras. Y lo único que hace es autorizar con una llamada si la tarjeta pasa o no pasa. Es un negocio redondo. Miles de millones de pesos en comisiones y al mismo tiempo trazabilidad absoluta de tus movimientos. Súmale la curbiométrica, el registro de celulares, los intentos para concentrar datos en manos del gobierno. Gasolina, casetas, teléfono, identidad digital, todo bajo la lupa del Estado y de los bancos. Dicen modernización. Yo digo Big Brother obradorista. Y mientras el gobierno sueña con controlarlo todo desde el centro, en el campo mexicano se revela el país real. Organizaciones campesinas anunciaron bloqueos de carreteras y hasta aeropuertos a partir del 23 de marzo. Sí, este lunes, advirtieron que harán todo lo posible para impedir que se realice el Mundial 2026 en México si el gobierno no atiende el abandono al campo. Contundente. Mientras se destinan miles de millones a infraestructura, estadios y autopistas para turistas, el campo sigue sin apoyos suficientes, sin seguros, sin precios de garantía reales, sin combustible accesible. El mensaje de los campesinos es clarito. Si no hay solución para el campo, no habrá fiesta en el Mundial. Así es que volvamos al inicio.
¿Qué tenemos de frente? Un Estado que se dobla frente al crimen organizado. Culiacán lo volvió a mostrar. La autoridad llega, despliega fuerza, monta operativos, pero no siempre se impone. Y cada vez que se repliega, manda una señal de debilidad que todo el país entiende. Del otro lado, hay una clase política de Morena que predica una austeridad inexistente, mientras acumula mansiones, vehículos de lujo, privilegios y fortunas difíciles de explicar. Un gobierno que habla de primero los pobres, pero manda buques a Cuba, contamina ríos con refinerías fallidas, se esconde detrás de reservas de información y pacta con bancos esquemas que te vuelven cliente cautivo y ciudadano vigilado. No es una contradicción menor, es un modelo completo de poder. Un modelo donde la autoridad se negocia cuando debería ejercerse, donde la riqueza se acumula, donde deberían existir límites claros, donde se promete transformación, pero se produce exactamente lo que se criticó durante décadas. Se reproduce con otros nombres, otros colores y otro discurso. Culiacán no fue un error aislado. La mansión de Víctor Mercado no es una anécdota. El buque a Cuba no es casualidad. Dos Bocas no es un accidente. La digitalización forzada de tu gasolina y tus casetas no es inocente. Los bloqueos campesinos no son un berrinche. Todo junto dibuja el verdadero rostro del poder hoy en México. Un gobierno que no puede contener al crimen, pero que tampoco contiene la ambición de los suyos. No controla el territorio, pero quiere controlar cada peso que gastas y cada peso que generas. Ya no es si estamos frente a un Culiacanazo 2.0, ni si hay mansiones de la 4T. Es quién controla realmente este país. ¿El Estado o el poder económico dentro del Estado? ¿Quién paga el costo de los derrames, las mansiones, las comisiones bancarias, los viajes a Cuba? ¿Dónde quedó la austeridad que nos prometieron? Te lo dejo sobre la mesa, porque el México de hoy no es el de las conferencias ni el de los eslogans. Es donde el gobierno presume fuerza, pero cede en los momentos críticos, donde la élite habla de pobreza, pero vive muy lejos de ella. Si quieres que más gente escuche esta versión del país, esta versión real del país, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete al canal. Yo soy la tía política y aquí seguiremos contando lo que el poder quiere ocultar. Nos vemos el lunes.